alguna situación que se le presentó de último momento, pero pues les manda un cálido y afectuoso saludo a cada uno de ustedes. En esta noche, pues tenemos manteles largos, tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Juan Antonio González. Les platico un poquito sobre Juan Antonio. Él es psicólogo y maestro, egresado por ITESO, bueno, psicólogo egresado de ITESO y también una maestría en psicoterapia ahí mismo. También tiene un diplomado en adolescencia, adicciones, terapia de pareja, logoterapia y bioética. Asimismo, él es psicoterapeuta de parejas y de jóvenes que han perdido el sentido de vida, conductor de programas Escuchoterapia, La Vida en Movimiento, transmitidos por Radio María México, y también conductor del programa Vida en Familia, escuchado en Estados Unidos en Familia Radio en Phoenix. Conferencista de cruzadas matrimoniales, colaborador de varios espacios televisivos, autor del libro ¿Qué te impide ser feliz? Y lo que tus hijos me cuentan, que justamente es el tema de esta charla. Y pues, sin más preámbulos, pues les pido por favor una calurosa y afectuosa bienvenida para Juan Antonio. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo No están? Muy quito buenas más noches. tiempo. No, hombre, muchas gracias y Buenas gracias por la noches. invitación. Me da mucho No, gusto de verdad gracias. estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Me están escuchando bien? Estamos haciendo ahí la prueba. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Perfecto. Todo bien. Excelente. Muchas Sí. gracias, mi querido amigo y colega Ernesto. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con un servidor. Y bueno, pues para mí de verdad es un placer estar aquí compartiendo. Yo durante algunos años me he dedicado al tema de la psicoterapia, particularmente de adolescentes, particularmente de jóvenes. Me atrevo a decir que han perdido el sentido de su vida porque mi postura personal, pues, en relación a eso es ayudarlos, pues, a encontrar el sentido, el para qué de las cosas, el significar positivamente su historia, sus problemas, incluso sus retos. Y el día de hoy de verdad me encanta compartir este tema con ustedes porque hablar de lo que tus hijos me cuentan es hablar de un tema que quiero mucho. Es el tema de mi segundo libro y quisiera platicarles un poquito cómo inició esta parte y por qué nombro de esta manera esta conferencia, este libro. Tengo la fortuna de conducir un programa de radio, Escuchoterapia en Radio María, en donde la gran mayoría de personas que me escuchan no son jóvenes justamente, sino los papás de estos jóvenes, ¿no? O hasta los abuelitos de estos jóvenes. Y recuerdo que una ocasión estaba yo dando consulta y estaba un teléfono muy insistente marcando, 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 hasta que ándale que le contesto. Y resulta que era una persona que se escuchaba con una vocecita, más o menos 14, 15 años, yo no sé, estaba chavita, ¿no? Y me dice, necesito que veas a mi hermana el día de hoy. Oye, pero ¿quién eres? ¿Qué pasó? Es que seguramente si yo le digo a mis papás esto que está pasando, a mí no me van a creer, pero si tú les dices, a ti sí te van a creer porque te escuchan, ¿no? Obviamente yo no tenía más información, yo no sabía más sobre esto. Era fuerte y era difícil escuchar que alguien estuviera preocupado, pues, a esa edad por una hermanita menor que había dicho en sus propias palabras, pues, que quería quitarse la vida, ¿no? Creo que es una situación complicada, es una situación delicada. Cuando yo platiqué con los papás, me encontré con papás maravillosos, con personas presentes, con personas que estaban ahí, pero que de alguna manera habían visto esto que había visto su hija o esto que había vivido su hija como algo que era simplemente una manipulación. Entonces, por eso titulé a esta conferencia y a este libro Lo que tus hijos me cuentan, porque era muy importante poder expresar esto que se sentía y esto que yo quería compartir, en donde muchas veces los padres de familia, sin darnos cuenta, dejamos de escuchar a nuestros hijos pensando o creyendo que lo que están por decirnos es una exageración o que es algo de la edad o que se les va a pasar. Y la mayoría de los casos sí es así, afortunadamente, pero hay muchos que no. Entonces yo quiero compartirles esta charla con mucho cariño, no diciéndote cómo hacerle, Dios me libre, tú eres el experto en esto. Lo que yo te quiero compartir es lo que ellos me han dicho a mí para poder juntos llegar a soluciones. Así que, bueno, pues empecemos con todo ello. Creo que parte de lo más importante para esta charla y con las limitaciones de no podernos ver y no podernos platicar y no poder hacer preguntas de una manera tan directa como podrían ejercerse al final de la charla, pues es la magia pues, de la tecnología y yo quisiera que pudiéramos interactuar juntos, que pudiéramos hacer una conversación amena, una conversación bilateral, ¿no? Lo primero que quiero decirte es que las grandes cosas que necesitan tus hijos, como seguramente tú los necesitaste a su edad, es este afecto, este reconocimiento, este refugio, este formar parte de algo, pero sobre todo el descubrir quién soy. Yo quiero preguntarles, ¿hace cuánto que dejaron de ser ustedes adolescentes? A ver, les estoy viendo las caras, hace muy poco, ¿verdad?
A ver, más o menos hace cuánto tiempo dejamos de ser adolescentes. Ana Cecilia, ¿tú qué dices? A ver, Mila Ibarra, ¿hace cuánto más o menos dejamos de serlo? Pues seguramente muy poquito tiempo. Y es que ese tiempo de la adolescencia, ese tiempo de la juventud, pues seguramente cuando lo vivíamos, pues era visto distinto a como lo vemos ahora. Y ahí pareciera una maldición que tenemos muchas veces donde nos sentimos incomprendidos en ese momento y cuando lo pasamos, sin darnos cuenta, repetimos o lo que no nos gustó o lo que sí nos gustó y nos funcionó, o a lo mejor una mezcla entre ambos. Entonces yo quisiera que recordaras por un momentito tu adolescencia y que recordaras aquel momento donde a lo mejor papá o mamá o a lo mejor alguna persona de tu familia te estuvo regañando, te estuvo sancionando por a esa situación, esa travesura, esa mentirita, ese noviazgo prohibido, no sé, que seguramente no habías compartido con ellos. Esa situación que vivíamos en ese momento, ese recuerdo que se nos vino a la mente, justamente es importante para iniciar la charla del día de hoy, porque eso que tú sentías, las variables que tú tenías, las condiciones de vida que tú presentabas en ese momento, son por mucho diferentes a las que ahora tus hijos manifiestan, porque tus hijos ahora tienen más información, de repente hasta más formación, y creo que en la mayoría de ocasiones muchos argumentos con que tratar de decir, oye, pero esto qué, ¿no? ¿Y esto por qué lo dices? En mis tiempos yo recuerdo que el máximo argumento que podíamos tener era tú no me mandas, así me iba la cuartazo, ¿no? Con el psicólogo. Y ahorita pareciera que el tema de tú no me mandas, pues pareciera hasta anulado, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? De qué se trata la jerarquía en la casa? ¿De qué se trata el cariño en casa? ¿De qué se trata el afecto? Pues bueno, son unos de los temas que vamos a ir viendo. Quiero que tratemos también juntos aquellos ingredientes desde lo que yo he visto en terapia, desde lo que se han hecho en algunos estudios, que necesitan tus hijos para sentirse amados, reconocidos, valiosos, en la mayor de sus capacidades. Y por último, que veamos algunos casos particulares de lo que más se ve en los adolescentes. ¿Cuáles son las problemáticas que a lo mejor sin darte cuenta están presentando tus hijos o algunos amigos de tus hijos y que pueden permear en tu núcleo familiar y que sin duda alguna, si no permitimos hasta cierto punto procesos de ayuda como este, pues será complicado, uno, identificarlos y dos, por supuesto, atenderlos. Dicen por ahí que lo que más necesitan tus hijos, algunos autores lo comentan así, es tiempo, pero tiempo de calidad. Y entonces la segunda pregunta, la primera fue que recordáramos la adolescencia y que viéramos qué travesura, qué momento hasta cierto punto era aquel que no podemos dejar de lado, ¿no? Pero yo quisiera pedirte ahora que identificaras o pusieras ahí en números cuánto tiempo de calidad podemos dedicar a nuestra familia. Entendiendo tiempo de calidad, no como ese momento de llegar a casa y ver la tele, que no lo anulo, pero no es tiempo de calidad, o a lo mejor es calidad para ti, ¿no? O llegar a casa y estar ahí presente, ¿no? Viendo a los ojos. La mirada es importante, la mirada es importante. Creo que de repente la mirada también es algo de lo que nos falla, no solamente con los hijos, sino también con los cónyuges. Pasa este momento donde me encuentro con mi esposa, te encuentras con tu esposo y de repente nos subimos la mirada, ¿no? No nos damos cuenta de lo que estamos viendo y entonces dejamos de prestar atención. Cuando tú te das cuenta que yo te observo, cuando tú te das cuenta que yo te miro, tú compruebas que existes para mí y por esa razón significa que somos importantes uno al otro. La mirada es importante y ojalá sea una de las herramientas más poderosas que tengamos, no solamente en el tema de ser padres, sino en el tema de ser esposos, de ser amigos, de ser hermanos, de ser personas, ¿no? Un poquito desviándome del tema, en esa situación de pandemia me he encontrado con la mayoría de casos a través de redes sociales y a través de correos que me mandan y a través de muchas plataformas con personas que no se sienten importantes, ¿no? Que se sienten poco valoradas, que se sienten poco, pues ahora sí que poco valoradas, poco importantes ante esta situación que están viviendo, pues porque están contagiados, porque a lo mejor no están recibiendo este apoyo, este cariño. Y cuando yo les pido que se permitan ver y se permitan verse, muchas veces las situaciones cambian. Así que te quiero sugerir que cuando te vuelvas a encontrar a esa persona que necesita, te permitas verlo a los ojos y te permitas sentirte visto o vista, porque ahí se da la conexión emocional importantísima que se da y inicia de una manera física. Es la mirada, ¿no?
Cuando yo te miro, compruebas tú y compruebo yo que existes para mí, que existo para ti. Y con los hijos es importante. Escúchame con los ojos, préstame atención con tus ojos. Pero bueno, entonces estábamos viendo esta parte de los requisitos importantes que muchas veces se necesitan en una mochilita adolescente para sentirse valiosos en casa, para sentirse importantes, para sentirse hasta cierto punto válidos en sus comentarios. Y bueno, la mirada y el escuchar y el prestar atención y el tener tiempo de calidad, como te lo comentaba, eran de los motivos o de las situaciones más dichas por ellos. Tiempo de calidad. Pregúntate a ti mismo cuánto tiempo de calidad tenemos en casa. Ese tiempo en donde estamos ahí sin WhatsApp, donde estamos ahí sin hacer otra cosa y estamos escuchándonos ahí presentes y prestándonos atención. Fíjate que muchos adolescentes y muchos jóvenes que he tenido la oportunidad de atender en consulta, me han dicho que cuando ellos hasta cierto punto quieren contar algo, pues hay un referente de parte de papá y de mamá que a veces no es el que ellos tienen. Y entonces a veces escuchamos preparando la respuesta y no escuchando lo que el otro nos dice. Y es la tercera reflexión. ¿Cómo escuchamos nosotros? Porque a veces escuchamos tratando de preparar una respuesta y hasta una defensa, ¿no? Pasa mucho en los matrimonios y pasa bastante en esa situación en donde tú le puedes preguntar al caballero, oye, cuéntame un poquito sobre el motivo, la situación complicada, aquello que tú crees que está sucediendo, y pues ahí cuenta él o cuenta ella lo que están viviendo y el otro está preparando ya la respuesta en lugar de escuchar lo que su cónyuge está diciendo. Así que ahí les va la tercera condición importante que para los hijos, la gran mayoría, por lo menos los que yo he visto, es imprescindible para que ellos se sientan valiosos, importantes. Primero habíamos visto el ser escuchados, el ser reconocidos, el que existan, ¿no? Para ustedes. El segundo, pues tiene que ver con tiempo de calidad. Y el tercero, que a veces cuesta trabajo, pues es un tema de mamá y papá con cierta unidad, ¿no? Entiendo que hay situaciones familiares distintas y complejas, y claro que cada situación familiar o cada problema familiar pues tiene sus propios retos y tiene sus propias situaciones. Así que vamos a ir hablando de todo esto porque cuando un matrimonio llega a tener esta unidad, pues se refleja muchas veces, o la gran mayoría de las veces, en la forma en la que los hijos también ven la vida, incluso ven la familia, ven el matrimonio. Así que dediquemos 5 minutos al matrimonio. Dicen por ahí los autores que entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, por lo regular, hay grandes diferencias. Y una de ellas, ustedes me dirán si es así o no, en mi caso no aplica porque la primera no sucede así. Dicen que los hombres hablamos menos que las mujeres. Y entonces los hombres hablamos, según algunos, de 2 a 4 mil palabras al día, mientras las mujeres, según algunos opinan y muchos estudios lingüísticos, de 6 a 8 mil palabras al día. Obviamente no puedo decir que todos piensan así o que todos lo hacen así. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres así? ¿Tú hablas menos que tu esposa? ¿O tú, señora bonita que estás ahí, hablas más que tu esposo? Pregúntatelo y respóndetelo, ¿no? Más bien pregúntale a él, porque a lo mejor él también tiene la respuesta. La forma en la que expresamos las emociones es diferente. Y creo que eso también va obviamente proyectado en la forma en la que se dan situaciones en los hijos. Uno de los motivos o de las situaciones más complejas que llegan a presentarse entre la educación de los hijos es la diferencia de opiniones entre mamá y papá, que los hijos, por supuesto, se dan cuenta, ¿no? Ejemplo, oye, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Que quiero pensar que ahorita por la pandemia no hay permisos, espero, pero pues esta parte de, oye, ¿me dejas ir a la fiesta? Se escucha de todo. La primera es, no lo sé, déjame preguntarle a tu mamá y ahorita te digo, ¿no? Y entonces creo que de repente, pues ahí se siembra la duda. Hay una segunda situación un poquito más complicada que la primera. Por mí sí, pero si tu mamá dice que no, pues es no. Entonces ahí hay una tendencia, ¿no? O la tercera, importantísima, yo si te hubiera dejado, pero ya ves que tu madre o tu padre dijeron que no. Y entonces ahí hay una postura importante. Y hay una gran división que vamos a profundizar en un ratito. ¿Cuántas veces triangulamos hasta cierto punto al caballero, a la señorita, es decir, al hijo, a la hija, pues con ciertas opiniones de mamá y de papá, que lo que demuestran, pues es que hay una diferencia muy grande entre lo que él y ella piensan, ¿no? Y lo que él y ella opinan, o lo que él y ella eh, están dispuestos, pues, a ceder en cierto permiso o en cierta situación.
Así que ese es el problema grandísimo de la comunicación que llega a pasar entre papá y mamá. Una segunda diferencia que llega a haber muchas veces entre los cónyuges, pues justamente es esto, que hay acuerdos que se resuelven para uno, pero no se resolvió para el otro. Y esto obviamente también es reflejado en la forma en la que el hijo o la hija ven la situación. Hay dobles mensajes que se mandan, ¿no? Miren, yo les voy a platicar una historia muy dolorosa de mi pasado. No, la verdad es que yo creo que es uno de los motivos más grandes por los que soy psicólogo, entre otros, seguramente. Resulta que yo soy hijo único y había un monito ahí de porcelana que estaba pegado en un pilar de mi abuela. Y entonces, cuando yo iba a casa de mi abuela, era el único espacio permitido pues para jugar era el patio y ahí estaba un mono pegado, yo no sé por qué razón, en un patio, ¿no? Entonces mi pelota fue dirigida hacia el mono, ándale que fue más grande el impacto que el pegamento del mono que estaba ahí. La cosa se rompió, ¿no? Se rompió completamente. Imagínense qué espanto, ahí la situación de se rompió lo que más importa para mi abuela, lo que más quería para mi abuela. Y el doble mensaje inmediato fue, ándale, lo rompiste, felicidades. Pero ese felicidades no era un felicidades auténtico, era un regaño enmascarado, ¿no? Ese regaño enmascarado hasta cierto punto pareciera como, oye, pero a ver, ¿le dio gusto que lo rompiera o no? Pareciera que sí por su discurso, pero su cara era de bastante pocos amigos, ¿eh? Entonces ahí encontramos un doble mensaje muy fuerte. El hazlo, pero no lo hagas. Ahí se va acercando el niño a la estufa, ¿no? Ándale, quémate para que veas cómo te va. Bueno, obviamente tú no quieres que se queme tu hijo, ¿no? Sin embargo, de repente son cosas que se han dicho o que por lo menos hemos recibido algunos que tienen que ver con dobles mensajes. Los dobles mensajes indican, la gran mayoría de ocasiones, que no hay una claridad para empezar en lo que quiero y para seguir en lo que yo busco, ¿no? En un tema educativo, ¿no? Imagínate que mandemos dobles mensajes a los hijos. Los dobles mensajes llegan a suceder y llegan a desestructurar profundamente lo que el hijo o la hija realmente necesita aprender. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Bueno, pues la sugerencia principal y más importante es que haya un solo mensaje. Si papá y mamá tienen diferencia de opiniones, diferencia de creencias, diferencia de lo que sea, pues ojalá papá y mamá lo resuelvan sin que el hijo o la hija se den cuenta y se llegue a un tema en común. Porque sabes algo, ellos me cuentan a mí en terapia que se enteran absolutamente de todo. Pues yo ya sé que papá sí me va a dejar, pero sé que mamá no. Yo ya sé que esto sí va a suceder y que si le digo a mi papá en la noche me dice que sí, pero mi mamá, o sea, hay una idea en la que pareciera que ya hay hasta cierto punto como una claridad de lo que va a suceder, incluso una predicción. Y esa es una sugerencia muy importante, manejar un poco más la comunicación que le vamos a llamar asertiva, que seguramente lo has trabajado mil veces. Esa comunicación asertiva nos dice lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo creo sin justificar mi postura. Un vicio de repente de la comunicación asertiva, que es muy de los latinos, es que nos sentimos culpables de tomar decisiones así, claras, y entonces justificamos como con ciertas cosas o con actividades compensatorias. Ay, hijo, bueno, no vas a ir, pero a la siguiente sí vas, te lo prometo, vas a ver que sí vas. Y entonces lo que acabamos de decir pareciera que se anula por temas compensatorios. Me han platicado infinidad de ocasiones en donde papá o mamá ponen una consecuencia y ándale que va el otro a decir de repente en la noche, oye, no le creas tanto a tu papá, creo que exageró, o tú sabes que tu mamá, pues ya ves que andaba complicada el día de hoy, y eso provoca una profunda división de opinión y una profunda desestructura en un tema importantísimo en los hijos que se llama jerarquía, ¿no? Que valdría la pena preguntarnos, pues, ¿quién manda en casa? O sea, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que hasta cierto punto tienen esta jerarquía, pues, en el hogar y que elaboran y que estructuran y que ejecutan, pues, estas reglas, normas y hasta las consecuencias, ¿no? Una situación también muy importante, y ahorita quiero escuchar un poquito de ustedes, es que de repente por esta situación de comunicaciones difusas o comunicaciones contrarias, pues ándale que no hay comunicación afectiva. Hay comunicación efectiva hasta cierto punto de lo que yo quiero que suceda, pero a veces tenemos el riesgo de no decir palabras bonitas, de no decir palabras lindas, de no decir yo te amo, de no decir yo te quiero. ¿Y qué creen, amigos? Aquí hay muchas veces esta justificación de es que yo no lo recibí. Es que a lo mejor yo no estoy acostumbrado. Es que a lo mejor cuando yo era pequeño, pues a mí no me los dijeron, ¿no? Es que yo no soy así, yo no pienso, yo bla, bla, bla.
Y esto genera, por supuesto, muchísimas complicaciones y muchísimos problemas en la forma en la que los chamacos ven el afecto. Porque recuerda que la forma en la que tus hijos amen, la primera forma, es la forma en la que se sientan amados por ti. Después ellos van a decidir otras cosas porque obviamente tienen carácter, tienen voluntad, tendrán que tomar decisiones, pero la primera forma de amor es la de papá, es la de mamá. Hoy en la mañana me encontraba, les voy a platicar un chisme, me encontraba con un padre de familia que estaba regañando fuertemente a su hija y le dijo una palabra muy fea. Y de verdad que yo sin el afán de parecer metiche, aunque yo creo que sí lo parecí muchísimo, le dije, oye, tú eres el primer hombre de su vida, ten cuidado cómo le hablas a tu hija. Y anda de que el caballero no se enojó conmigo. Yo pensé que pues, ahí me iba a dar un trancazo, algo, dije, me lo merezco por metiche. Pero la verdad es que no se enojó conmigo. Me dijo, sí, así. Simplemente me dijo, sí, espero de verdad que haya tenido hasta cierto punto una reflexión. Porque la forma en la que tú hables con ellos, la forma en la que tú los trates, la forma en la que tú los valores, la forma en la que tú los exaltes, es la forma en la que ellos forman esta llamada primera autoestima. La primera autoestima, amigos, no es en la que se ven en el espejo y dicen qué guapo, qué bonita. No, hombre, eso hasta cierto punto pudiera hasta ser fingido, pudiera ser un tema falso, ¿no? Para ellos. La primera autoestima es aquella que ellos forman a través de lo que mamá y papá han dicho de mí. Porque lo que mamá y papá han dicho de mí, lo que tus papás han dicho de ti, a lo mejor de adulto, tú puedes darte cuenta, puedes justificar, puedes perdonar, puedes cambiar, lo que quieras. Pero cuando eres pequeño, no tienes los elementos suficientes todavía para verlo. Y creo que puede provocar heridas que si no las tratamos, se hacen heridas profundas, ¿no? Así que te quiero hacer una pregunta. Cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña, ¿tú recuerdas a qué jugabas con tus papás? Quiero que te conectes un poquito con tu historia y quiero pedirte que ahorita lleves a tu corazón aquellas cosas con las cuales tú jugabas con tus papás. Dice por ahí un proverbio, estamos tan acostumbrados a ser adultos que olvidamos cómo éramos cuando éramos niños, ¿no? O cuando éramos jóvenes. ¿A qué jugabas con ellos? ¿Qué era lo que te divertía? ¿Qué era lo que te alegraba? ¿Qué era lo que hasta cierto punto te provocaba mucho cariño, mucha ilusión? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien quisiera compartirlo? Digo, en la conferencia presencial es mucho más sencillo porque pues de repente dice, levante la mano, pero a ver, pues aquí también podemos levantar la mano. ¿Alguien quisiera compartir qué hacía, a qué jugaba? Si no lo comparten, yo estoy seguro que has contactado de cualquier manera con ese recuerdo y creo que es muy valioso que lo hayas contactado, porque ese recuerdo, al igual que muchos de los recuerdos que tenemos que ver con papá y con mamá, se quedan en un lugar muy especial de nuestro corazón. En la conferencia presencial, amigos, cuando yo hago estas preguntas, le pregunto a mucha gente a qué jugaba con sus padres. Algunos me los dicen con mucha alegría, con mucha risa. Algunos me los dicen hasta molestos, no jugaban, no tenían tiempo. Muchos otros me lo dicen llorando. Y me dicen, jugábamos y ahora no sabes la gran alegría el recordar esto. Lloro de alegría, ¿no? Porque ahorita ya no están. Esos momentos que le vamos a llamar tú y yo momentos cumbre, son momentos sagrados que tú tenías con mamá y con papá. Esos momentos estructuran, elaboran, se quedan aquí y tú y yo años de distancia podemos seguir platicándolos. Una de las preguntas más bonitas sería, ¿cuántos momentos cumbre estamos sembrando ahorita en los hijos para que en 20 años, en 10 años, en 5 años, ellos lo platiquen también, ellos los recuerden también? A veces son muchos, a veces son pocos, ¿no? Sería bueno que los viéramos, que los pensáramos. Y sobre todo que pudiéramos amar a nuestros hijos como ellos necesitan y quieren ser amados. El adolescente tiene muchas características, pero entre ellas es que el adolescente no pide, por lo general, algunos sí, no piden mucho el tema del amor. Es decir, no son muy común o no es muy común escuchar que el adolescente diga, mamá, papá, necesito que me des más besos, que me abraces más. De repente algunos lo hacen al revés. Pero acuérdate que el adolescente tiene una reacción como inversa. Es decir, lo piden sin pedirlo y lo piden pidiendo otra cosa. Y entonces, ¿qué sucede?
Hay muchas ocasiones en donde piden libertad, pero al mismo tiempo, por favor, no me vayas a dejar y si me pasa algo, ojalá estés ahí cuando me suceda, ¿no? Y ese es el doble mensaje. Y esa es la sutil diferencia en la que yo quiero pedirte que trabajemos tú y yo en esta noche. En tratar de entender el afecto y en tratar de entender el amor y en tratar de entender cómo ellos necesitan y quieren ser amados. Hemos hablado en estos minutos sobre a qué jugábamos nosotros cuando éramos niños. A lo mejor ya alguien se va a animar a compartirlos, ¿no? Y si no, pues yo te compartiré el mío, pues aquí estoy yo para hable y hable, así que bueno, yo no tengo empacho en decirte, pero una vez que lo contactaste, la pregunta fue, ¿y cuántos momentos de eso estás sembrando en ellos, no? Y la tercera, ¿cómo los estamos amando? ¿Cómo es la manera en la que los estamos amando? Yo te conté hace ratito que yo soy hijo único. Y fíjate que mi papá, una persona que amo con todo el corazón, acabamos de salir todos del COVID-19, gracias a Dios, nos fue muy bien. Se contagió mi papá, mi mamá, se contagió mi esposa, se contagió mi bebita, me contagié yo. Y pues claro que el miedo, la incertidumbre, ¿no? Toda esta situación que seguramente muchos tenemos, pues ahí estaba presente. Afortunadamente, no, no afortunadamente, gracias a Dios pudimos salir bien. Y bueno, pues hoy estoy aquí muy contento de estar pudiendo compartir eso contigo, ¿no? Pero esos momentos de riesgo, de miedo, me hicieron otra vez conectarme con esas situaciones que a lo mejor, si no las recuerdas, pues pareciera que no las puedes ni tratar ni sanar, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando era pequeño, mi padre a mí no me abrazaba. Entonces no me abrazaba, yo no sé por qué razón, a lo mejor porque yo era hombre o porque un tema de enseñanza para él, no lo sé, ¿no? La forma en la que me abrazaba era solamente con un brazo, así. Y yo nunca lo entendí. De repente una tía mitotera me decía, pues es porque no te quiere, ¿no? Pero bueno, y esa parte en la que yo me sentía medio abrazado por él, pues para mí era una intriga, imagínate, Mila, para mí era una intriga completa. Yo decía, ¿pero por qué? Pasa el tiempo y en una Navidad, escucha bien esa historia, amigo, porque te la quiero compartir con todo el corazón. En una Navidad, la última Navidad de mi abuelo, a la hora de los abrazos, mi padre se para con su padre y ¿sabes cómo lo abrazó su papá? Lo abrazó con un solo brazo también. Lo abrazó igual que como él me abrazaba a mí, de esta manera. Seguramente muchas veces había pasado esto, pero yo nunca había prestado atención. Aquí viene una lección importante. Así, en la forma en la que estamos viendo la situación, podemos encontrar o problemas o soluciones. Yo muchos años había buscado problemas, el drama, no me quiere, no me abraza, ve nada más, y la respuesta estaba ahí. La forma en la que tú miras lo que te pasa va a definir lo que te pasa. Si lo vemos como un problema o como una solución. Esa noche, esa Navidad, yo decidí verla como solución y mira lo que vi, ¿no? Mi abuelo lo abrazó así. Mi papá lo ve y le dice, Toño, así le decía, me abrazas completo. Y mi abuelo lo abrazó completo. Dos veces, dos veces vi llorar a mi padre, dos veces lo he visto llorar hasta ahorita. En esa ocasión y cuando su padre murió, ¿no? Claramente yo aproveché el momento y le dije, oye papá, ¿me abrazas completo a mí también? Y me dijo, sí, y me abrazó completo. Y a partir de ese momento ahora el abrazo completo se da cada ocasión que podemos, ¿no? Quiero decirte algo, yo hubiera podido quedar toda la vida con la idea de que mi papá no me quería, que no me abrazaba, que me medio abrazaba, que simplemente era un tema de orgullo, que era un tema de lo que tú quieras. Pero sabes algo, él no podía darme algo que no le habían dado a él, pero que no era consciente que no le habían dado a él. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de los hijos? Pues mucho, porque para poder ser padre es importante sanar como hijos, para poder ejercer auténticamente, con esta investidura, con esta alegría, es importante sanar aquellas heridas que muchos traemos. No, yo no tengo. Búsquele, señora bonita, búsquele, caballero, y no para sufrirle, sino para resolverlas. Cuando las resolvemos, podemos cambiar. Nadie puede resolver algo que no sabemos ni siquiera que existe, ¿no? Me duele algo, pero yo no sé ni dónde es. Algo me duele, ¿no? Pues dime dónde te duele y vemos qué hacemos. Es la parte importante. Cuando yo me enteré de eso, pudimos atender muchas situaciones y pude hacer consciente muchas cosas. Ahora yo te quiero pedir a ti, quiero pedirte que recuerdes cómo te amaban tus papás, cómo le hacían ellos,
¿Cómo era la forma en la que ellos te amaban cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña? Hay papás que aman con palabras, ¿no? Hay papás que aman sin palabras. Hay papás que aman con abrazos. O hay algunos que a lo mejor amaban sin abrazos. A mí me da mucha gracia cuando le pregunto a algunos matrimonios cuando me visitan en terapia, Señor, ¿usted ama a su esposa? Porque claro que la señora dice, por supuesto, yo lo amo muchísimo, es el amor de mi vida, bla, bla. Pero muchas veces cuando yo le pregunto al caballero, ¿y usted la ama? Pues sí, pues claro que la amo, si no la amaba, no estaba yo con ella, pues claro, yo se lo demuestro. Espérenme, le estoy preguntando que si la ama, ¿no? Porque es importante que lo demostremos de la forma en la que el otro necesita que se demuestre, pero a veces no sabemos cuál es. ¿Cómo podemos contestar esas preguntas? Pues primero observando, identificando y si es necesario preguntando, por supuesto. ¿Cómo puedo yo amarte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerle, no? Quiero que recuerdes por un momento esa forma, ese estilo que tenían o que tienen tus padres para amarte a ti, sobre todo cuando tú eras pequeño. Y esa manera es en la que a lo mejor muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos ahora desde nuestro ser adultos. Cuando nosotros crecemos, y estarás de acuerdo conmigo, tenemos dos opciones. Digo, tenemos muchas opciones, pero una de ellas es seguir la tendencia a la repetición de lo conocido, es decir, seguir patrones, modelos que yo ya conozco y seguir haciéndolos, a pesar de que funcionaron o no tanto o no, o decidir cambiar algunas cosas. Y justamente ese cambio es el que me genera un gran crecimiento, ¿no? Porque caminar por donde yo ya conozco no me hace diferente, pues ya conozco por ahí, pero caminar por otro lado es justamente donde me hace crecer un poco y explorar nuevos caminos, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo era abrazado, cómo era la forma en la que su papá o su mamá le demostraban el cariño? Y únelo con lo siguiente, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Porque a veces es la misma o a veces es completamente distinta, porque decidimos cambiarlo, ¿no? Porque decidimos cambiarlo. Dice una historia que había una madre soltera con dos hijos. Y entonces esta madre soltera con dos hijos durante muchos años había trabajado, mucho tiempo, porque el caballero los había dejado, ¿no? Y ella tenía todo el esfuerzo para que sus hijos tuvieran la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿no? Muere esta mujer y entonces uno de los hijos estaba enojado con su mamá y le dijo, es que no puede ser, mi mamá todo el tiempo nos abandonó, yo no recuerdo momentos agradables con mi mamá porque ella siempre estaba en otro lado, ¿no? Cuando entrevistaron al otro hijo, su opinión fue completamente distinta. Dijo lo siguiente, oye, es que mi madre se le pasaba trabajando y se la pasaba esforzándose por nosotros, yo estoy completamente agradecido. Los dos tuvieron la misma madre, sin embargo, los dos decidieron verlo de manera diferente y seguramente hacerlo de manera diferente. Así que, pues es otra vez el tema de la elección. Vuelvo a decírtelo con mucho cariño. Creo que para poder ejercer como papá o como mamá es importante tratar de cenar esa historia como hijo. Y por eso empecé por aquí, por este recuerdo de mamá o de papá. Si nos pudiéramos crear una máquina del tiempo, que pudiéramos volver a esa etapa en donde tú y yo éramos los pequeños, que al final vamos a hacer una pequeña dinámica, yo quisiera pedirte que recordaras cómo te sentías, amado, protegido, valorado, cómo te sentías. A lo mejor ni siquiera recordamos, o a lo mejor lo recordamos a medias. ¿Cómo te sentías? Valorado, protegido, descuidado, cuidado, ¿no? Velo pensando, porque al final vamos a compartirlo un poco. A lo mejor no entre todos, pero sí me gustaría que lo compartieras por lo menos con esa persona que está ahí contigo y que está escuchando esta charla contigo, ¿no? Entonces, siguiendo caminando con esta parte de los requerimientos, las necesidades de los chamacos, de las señoritas, ¿no? De las niñas, de los niños, porque es un tema de edades, nos encontramos que hay una palabra que se escucha muchísimo, ¿no? Y es la palabra de la autoestima. Seguramente la has escuchado muchísimo. A los psicólogos nos encanta hablar de autoestima. Hacemos grandes talleres y grandes libros respecto a eso. Pero déjame decirte que muchas veces el autoestima yo lo puedo ver como una forma simple de ver el me conozco, me acepto, me amo, ¿no? Yo no puedo amar algo que no conozco, pero tampoco puedo amar algo que no acepto. Y entonces hay tres partes. La primera es el conocernos.
el que a lo mejor aceptemos en sentido proyectivo hacia los hijos, que bueno, pues no fue el campeón de tenis como lo eres tú, o a lo mejor no es el más brillante en matemáticas como te hubiera gustado serlo, pero mira qué bueno es para historia, ¿no? O mira qué bueno es para artes, o mira qué bueno es para el deporte. Y creo que por lo menos me tocó vivir esto y a muchos pacientes me lo han compartido. Estamos muy acostumbrados a prestar atención a aquello que está mal, aquello que nos falla, ¿no? Y si tu hijo tiene por ahí una situación complicada en matemáticas, pues entonces vamos a meterlo a una clase de regularización de matemáticas, ¿no? Y ahí es un poquito como atenuar la falla. Ahora quiero plantearte este escenario. ¿Qué pasaría si en lugar de meterlo a esa clase extracurricular de matemáticas, lo metieras a una clase extracurricular de una materia en la que es súper brillante, ¿no? Posiblemente cambiarías un poco la perspectiva y cambiarías el sentido de las cosas. Ejemplo 2. ¿Cuántos de ustedes, al abrir el cuarto de sus hijos adolescentes, encuentran que está un poquito tirado? A ver, platíquenme. A lo mejor tienen hijos que tienen cuartos súper ordenados, ¿no? A lo mejor Israel Romero tiene un hijo que tiene un cuarto súper ordenado, ya me lo dirá. Pero muchas veces, y es común encontrarlos en los adolescentes, pues tienen un cuarto un poquito desordenado, ¿no? A veces hasta clausurado ahí, ¿no? A la entrada. ¿Y qué sucede? Hay discursos que ya no sabemos. Abrimos la puerta y nos damos cuenta de todo el regrete de cosas y todo el tiradero y todo el olor ahí medio complicado. Y viene lo que siempre dices. ¿Y qué sucede? Tu hijo sabe que tú vas a decir eso porque lo has dicho tantas veces, tantas veces. Una recomendación, a lo mejor se escucha muy fácil decirlo y no vivirlo, pero inténtalo, a ver cómo te va. Inténtalo, Mila, por favor. Ahí te va. Abre el cuarto de tus hijos y cada que abras el cuarto de tus hijos, aunque esté tirado, aunque huela a calcetines, trata tú de imaginar que ahí estás abriendo, imagínate, como a las 6 de la mañana, de una cabaña en Tapalpa, en Mazamitla, el bosque está delicioso, y entonces suspiras muy profundo, agradeces a Dios y entras. Imagina que fuera así. Y entonces tu hijo va a decir, ¿qué pasó? A ver qué sucedió. Le voy a platicar una historia. Había un chamaco muy desordenado, bastante desordenado. Y entonces la mamá le castigó. Fíjense todo lo que le castigó. Le castigó el internet, le castigó el celular, le castigó la tablet, le castigó los amigos, le castigó la vida social, le castigó su historia durante años, ¿no? El caballero continuaba así. Pues la pregunta es fácil. ¿Por qué crees que continuaba así? Pues porque el problema no es eso, ¿no? O sea, el problema no es ese. La gran mayoría de papás me dicen, es que ya le castigué todo, ya le sancioné el internet y pareciera que le quitas el celular, la tablet o el internet y es como si le quitaras la mitad del corazón, ¿no? Pero la verdad es que no por eso hay un cambio profundo en los chamacos. Habrá unos que sí cambian porque quieren recuperarlo, pero no es lo común. Yo les pregunto a los papás, a ver, ¿ya le castigaste entonces esto? Sí, sí, sí. ¿Y a poco tu hijo ya salió como bautizado del Jordán? Sí, papá, ya me di cuenta de todo esto, ya tengo claridad suficiente. No pasa. Y entonces, si no hay un cambio, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Otra vez te lo voy a plantear. Si no hay un cambio de actitud en ellos ante la consecuencia que tú le has puesto, ¿por qué muchas veces la consecuencia sigue siendo la misma? Bueno, pues es como si tú te tomaras un dolor, una pastillita para el dolor de cabeza, que no te quita el dolor de cabeza, pero que cada que te duele te la sigues tomando. No tiene sentido, pero a veces lo hacemos. Y eso sucede con los caballeros y muchas veces con las señoras bonitas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Yo le dije a esta familia, mira, mañana cuando tú entres al cuarto de tu hijo, que seguramente va a estar bastante cochino como generalmente está, quiero pedirte que no le digas nada, que dejes de prestar atención en esto y que lo saludes diferente a como lo has saludado todo el tiempo. Dice la señora que entró al cuarto de su hijo, lo hizo de esta manera y el caballero ya sabía, ya estaba esperando lo que siempre sucedía, pero oh sorpresa, no sucedió y comenzó a cambiar la actitud porque de repente mientras más atención prestas al problema o al síntoma que en realidad no es el problema, más problema hay o más crece. Y eso pasa muchas veces con los chamacos, ¿eh? Pareciera un tema hasta de rivalidad, hasta de poder. O sea que me estás diciendo que no prestemos atención al desorden. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no sea el centro de tu comunicación con él o con ella. Porque a veces es la forma en la que platican durante mucho tiempo. Periodos acalorados de la casa a la escuela, cuando podíamos ir a la escuela felices de la vida, ¿no? Y entonces eran discusiones. En la mañana despertábamos prácticamente con reflujo de tanta discusión. Y es una cosa espantosa, ¿eh?
Y creo que la forma en la que empezamos el día, pues es la forma en la que muchas veces la llevamos a cabo, ¿no? Ejemplo 2, yo le decía, oye, necesito que así, en este momento le hables a tu hijo, le mandes un mensaje como tú quieras y le digas que lo amas. Pero espérame, es que hazlo. Y entonces los papás comenzaron ahí en esa conferencia a hablar a sus hijos y a mandarles mensajes. Y las preguntas de los hijos eran, mamá, ¿estás bien? Papá, ¿está todo bien? ¿Te pasó algo? Oye, ¿por qué estamos tan desacostumbrados a decir esto tan sencillo, no? Entonces, si cambiamos un poco la forma de ver las cosas y cambiamos la forma de amar y la forma de demostrar el amor, créeme que el resultado o la consecuencia de nuestros actos va a ser completamente distinta. Grábate esta frase en el corazón. Mientras más atención prestemos al problema, muchas veces más problema hay, porque el problema crece, el problema se hace mucho más grande y ándale que, ¡pum!, lo perdemos de vista, porque ya nos convertimos en el problema y convertimos al hijo en el problema, convertimos al hijo en el irresponsable, en el grosero, ¿no? Te presento a mis hijos, son 3 hijos, a ver si es la bonita, es el inteligente y es el orejón. Y entonces volteó a ver al orejón y me dice, pues así me dicen, pero a ti te gusta que te digan así. Y me dice, para eso el papá intervino y dijo, yo le digo a mi hijo así por amor. Y la mamá dijo, sí, todo le decimos por amor. Entonces volteo y le digo, ¿a ti te gusta que te digan orejón? Pues por supuesto no le gustaba, pues, y sí estaba un poquito excedidito de sus orejas, pero bueno, ¿eso qué? Pues no, el tema está en que así le decían sus papás. Bullying familiar disfrazadito, disfrazadito de amor, ¿no? Como cuando le decimos a la esposa gorda y no le gusta que le digan gorda. Caballeros, evalúen eso, por favor, piénselo y pregúntenle. Pero bueno, entonces yo le dije a la señora, a ver señora, usted le voy a decir a partir de ahora lonjudita. Yo tampoco estaba echando mentiras. Uy, se enojó tanto la señora, me dijo, qué grosero eres. Le dije, pues igual que usted, señora, con su hijo, pero yo se lo digo con mucho cariño y con mucho amor. ¿Verdad que eso no le quita nada? Ese es otro tema importante. La posible violencia o la posible situación que en el nombre del amor y en el nombre del cariño a veces se ejerce, pues, ¿no? Date cuenta de esto. Hay que hablar y hay que tratar de exaltar y de reforzar aquellas cosas positivas y es una muy buena forma de comunicarnos. De hecho, hay una técnica en psicoterapia de pareja donde si tú quieres llegar a un acuerdo mucho más fácil, empieza por todo lo que te encanta y así neutralizamos la zona. Tú empieza por todo lo que te encanta, por todo lo que agradeces, por todo lo que estás contento y demás. Y ahí en media plática le sueltas 1 o 2 hablazos de aquellas cosas que quieres que cambie. Pero si lo hacemos todo ceremonioso, de repente pues pareciera una discusión muy acalorada y que a veces termina en reclamo, reproche, etcétera, y demás. Estas son formas de negociación que muchas veces llegan a ser muy exitosas con los adolescentes. Y por último, pues el tema de la valoración pues de aquellas cosas positivas que tus hijos tienen. Yo quiero preguntarte a ti, otra vez será sin pedir opinión, pero si tú sabes eh, la materia, la asignatura, la ciencia, no lo sé, ¿qué más ama tu hijo? La que más le gusta, la que le encanta, la que es muy talentoso, en la que destaca a lo mejor de todos sus compañeros, ¿no? ¿Sí la conocen más o menos? A ver, díganme con sus cabecitas, ¿sí? Y saben en la que de plano no son tan lumbreras, también las tenemos claras, ¿no? Sí. Dice Ana Cecilia, sí, ya lo dice muy convencida. Bueno, seamos realistas y seamos sinceros. ¿En cuál prestamos más atención? Por favor, piénsalo. ¿En cuál se presta más atención? ¿En el 10 o en el 5? Si tú dices que parejo, me da mucho gusto y felicidades, pero de repente no es así. De repente prestamos más atención en la falla, ¿no? Y creo que eso es una escuelita que vamos trayendo, como es la escuelita de la exigencia, ¿no? Vuelvo otra vez al tema de pareja. Me encuentro con mucha frecuencia parejas de cómo van, pues, pues más o menos, yo no noto avance. A ver, ¿cómo, por qué? Pues es que este señor no cambia. ¿Y usted, señora bonita, sí cambió? Tampoco cambió. Entonces hay un tema ahí como de exigencia constante, pues, ¿no? A ver, platícame un poco lo que hicimos. Y creo que cuando esculcamos un poco la situación, nos damos cuenta que sí hay muchos cambios y que sí hay muchos avances, lo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿cuáles son las palabras afirmadoras? Oye, felicidades, lo lograste, pero a lo mejor te faltó en esto, ¿no? Felicidades por esto, felicidades por este triunfo, felicidades por esta nota, pero creo que en esta te faltó un poco más.
Y entonces prestas atención a lo positivo y le da mucho más fuerza y créeme que puede ser de mayor impacto, pues prestar atención a aquello que sí sucede, a aquello que no sucede, ¿no? De hecho, es una técnica pedagógica. Si presto atención a aquello que pareciera que es una debilidad, en realidad se convierte en una fortaleza, ¿no? Porque el autoestima, el autoconcepto, eso que yo tengo, comienza a desarrollarse. Pero te estaba hablando hace un ratito de la autoestima. Hay tres partes para la autoestima. Me acepto, ¿no? Esa es la parte en la que ya me di cuenta porque ya me conozco, entonces me conozco, me acepto y por lo tanto me amo, ¿no? Hay dos tipos de aceptación, la positiva y la negativa. Una aceptación pasiva y una aceptación activa. Yo puedo decir, pues ya me di cuenta y acepté que soy impuntual, pero no voy a cambiar. Y entonces es una aceptación pasiva, porque es una aceptación sin cambio. Es como decir, pues yo así soy. Caballero, ¿por qué no le lleva flores a su esposa? Ah, no, 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 ella sabe que yo así soy. ¿Y por qué no le lleva flores? Pues no me nace, pues que le nazca. Es decir, claro que podemos cambiar, ¿cómo no? Es una aceptación positiva, una aceptación activa. No me nace, no soy así. Creo que esos son pretextos que llegamos a poner, ¿no? Eso no es un tema genético, ni es un tema que no se pueda cambiar, ni que no se pueda modificar con una simple y bonita decisión. Entonces es la aceptación activa en la que ya me di cuenta que esto me falla y por lo tanto decido cambiarlo. Pero viene ahora esta otra que es la aceptación pasiva en la que pues ahí me quedo. Soy impuntual, que me acepten, soy grosero, yo así hablo, ya ni modo, y es la parte en la que yo decido no cambiar. Es la segunda parte de la autoestima. Una vez que me acepto, ¿no? Positivamente o activamente llega el amor, porque entonces yo no puedo amar algo que no conozco y por supuesto algo que no acepto. Y aquí voy a entrar a una parte muy álgida. De repente me encuentro con muchos chicos con problemas de autoestima, pero cuando escucho a los papás, los problemas de autoestima ahí se originaron. Es decir, ellos también lo tienen, pues, ellos también lo tienen. Hay una crítica muy fuerte a sus actos, cada que hay una equivocación, qué tonto soy, ve nada más, o se ven en el espejo y ve nada más, qué gordo amanecí, y comenzamos a tener tanta autocrítica que también es escuchado por ellos. Y pareciera broma, pero ellos repiten muchas cosas. Y si no me crees, vamos a poner un ejemplo. Te quiero pedir que pongas tu mano derecha así, conmigo, por favor. Levanta tu mano derecha, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Y ahora esa mano derecha te quiero pedir que la pongas en tu mentón. Ponla en tu mentón, por favor. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Por qué algunos la tienen en su nariz? Qué curioso. A ver. Y Felipe, Diana Brambila, muy... Ella sigue con la mano en su nariz, pero ¿por qué? A ver, cuéntenme. ¿Dónde es el mentón para ustedes? Pues sí. Y esa es la parte. Fíjense bien, hay tres teorías aquí importantes. La primera es, a veces hacemos algo equivocado por repetición inconsciente, ¿no? Segunda, y eso es importante también. De repente puedes creer, pues a lo mejor para el psicólogo menso este, pues a lo mejor este es el mentón, pues aquí está el mentón y ya, ¿no? Y la tercera, la tercera, que es la más relevante para este tema familiar, tus hijos escuchan tus palabras, pero repiten tus acciones. Es decir, es mucho más trascendente, es mucho más relevante para muchos lo que ves que lo que escuchas. Y entonces, ¿qué crees? A veces me han contado ellos, ahora sí que lo que tus hijos me cuentan, y hay grandes sermones sobre cosas. Hijo, siéntate, vamos a hablar de esto, y hay consecuencias, y vamos, y bla, 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 y ya no se escucha nada. Porque recuerda que para que una negociación sea exitosa, los primeros minutos son los más importantes. Si no atrapaste, de repente es más difícil, pues, ¿no? Pasa también en el matrimonio, pasa también en las familias, ¿no? Es importante en los primeros minutos abordar el problema, ser asertivos. Si no sucedió así, pues ya es un bla, 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 y ya no sé qué me dijeron mis papás, y sí estoy bien, y se acabó el tema, ¿no? Yo te quiero pedir que nuestros actos de amor sean tan grandes, sean tan importantes, sean tan relevantes, que nuestras palabras apenas se escuchen. Voy a decirlo otra vez, que nuestros actos de amor sean tan importantes y sean tan relevantes, sean tan llamativos, que nuestras palabras apenas se escuchen. Dice San Francisco de Asís, vamos a evangelizar, y si es necesario, hablamos. Fíjate qué fuerte. Vamos a evangelizar, y si es necesario, hablamos. Es decir, aquí el arte es poder actuar de esta manera, en poder expresarlo de esta manera, ¿no?
convertirnos en esta congruencia, pues, para poder lograrlo de una manera más sencilla. Esta dinámica de las manitas levantadas, de repente me da mucha reflexión porque, pues, vimos nosotros muchas cosas que repetimos y las llevamos a un plano de repetición inconsciente. No soy consciente y las repito sin llevarlo aquí a un asunto racional, sin llevarlo a un tema de conciencia o incluso un tema de discernimiento. Y simplemente están ahí. Así que será muy bueno que la próxima vez que nosotros hablemos vaya completamente acorde con lo que nosotros hacemos. Reflexión sobre esto. Esto muchas veces lo hacemos en familia, en matrimonio, con amigos, ¿no? Hoy estás enojado, ¿no? Pues avísale a tu cara, ¿no? Porque tu cara pareciera, pues, que está indicando un enojo profundo, pero dices que no. Entonces es importante que lo podamos reflexionar así. Y bueno, pues un elemento más importante es, me gustaría que mis papás confiaran en mí. Esta frase de me gustaría que mis papás confiaran en mí, recuerdo que me lo dijo una chica de 16 años que cuando ella comenzaba a hablar, pues sus papás decían, es que es mentira, ¿no? Ella había tenido, obviamente, la culpa, por así nombrarle, porque había mentido varias veces a sus papás. Pero ¿qué crees? El tema de la mentirosa pareciera que no se le quitó, como Pedro y el lobo, ¿no? Entonces ya ella no podía quitarse este rol, ¿no? Creo que esto es importante. No eres lo que haces todo el tiempo, porque podemos dejar de hacerlo y entonces podemos tener un cambio profundo. Y creo que ese es el dar una segunda oportunidad, el cambiarlo. Yo no sé si ustedes crean que las personas cambian. Yo creo profundamente que podemos cambiar, que podemos generar muchas cosas distintas, pero cuando hacemos conciencia que lo que habíamos hecho anteriormente no estaba muy bien o no nos trajo resultados muy positivos, ¿no? Esta charla de lo que tus hijos me cuentan no solamente está hablando de hijos, está hablando de un núcleo familiar en donde convivimos con los hijos, pero estamos todos. Y ojalá que en este momento de pandemia, digo, desconozco cómo estás viviendo tú esa situación de pandemia. A lo mejor estás trabajando desde tu casa, a lo mejor estás saliendo a trabajar, pero vuelves y ahí está tu familia, no lo sé. Ojalá de verdad pudiéramos hacer de nuestra familia y de nuestra casa un lugar donde se antoje llegar, un lugar donde se antoje crecer. De ahí viene la palabra hogar, de hoguera, ¿no? Ese lugar bonito, calientito, donde se antoja estar. A veces hasta nos pica la casa, y nos pica la casa a todos, no nomás a los hijos, también a veces a los adultos. Y sin darnos cuenta lo que hacemos es huir y no estar ahí presentes. Yo empezaba la charla diciéndote que el tiempo es lo más importante. ¿Y sabes algo? El tiempo que pasamos en familia a veces nos cuesta mucho trabajo, porque creemos que el tiempo familiar es tiempo libre. Otra vez te lo voy a decir. Creemos que el tiempo familiar es tiempo libre. Ya llegué a mi casa y por lo tanto es tiempo libre. Pero nos falta ese tiempo familiar increíble que a lo mejor no hemos podido estar, que no hemos podido dedicar. Yo estoy seguro que si entrevisto a cada uno de ustedes y les digo, oye, todo este esfuerzo de trabajo, todo este esfuerzo de situaciones que realizas en tu día, ¿por qué las haces? ¿Cuál es tu motivador? Pues entre otras cosas me van a decir que su familia, me van a decir que sus hijos, me van a decir que el estar ahí, ¿no? Para ellos. Pero cuando llegamos ahí, resulta que se nos olvida un poco o no lo demostramos o la versión que tienen de nosotros, pues es simplemente lo que sobró en el día, después de tanta ajetreo y después de tanto cansancio y después de tanta cosa. Una más de las cosas que tus hijos me cuentan y que lo pongo ahí en el libro, es me gustaría que papá y mamá me dedicaran un poco más de momentos, ¿no? De convivencia, de jugar, de compartir. Obviamente cuando los hijos crecen ya no les encanta a lo mejor jugar contigo, a lo mejor sí, no sé, pero cuando los hijos crecen, la convivencia es importante que cambie un poquito y que ahora sea un tanto desde la plática, desde la interacción, desde el divertirse juntos. Me encantaría promover ahí un tema de un día familiar para jugar algo, un juego de mesa o algún tema de costumbre que ustedes tengan. Ustedes oran, por ejemplo, como familia, tienen momentos de oración en familia. Me encantaría también pedirles o sugerirles, pues, que tuvieran momentos de oración en familia. Es algo muy lindo que une a la familia, ¿no? Y no estoy diciendo que recen 3 Vía Crucis y 4 rosarios, ¿no?
posiblemente podrían, sí, imagínense, ahí estaría un poco complicado, ¿no? Aunque habrá quien sí lo haga. Pero un momento de espiritualidad familiar podría ser bastante positivo también para promover esta unión entre todos. Es simplemente una lluvia de sugerencias y ojalá alguna de ellas pudiéramos tenerlas. Otra actividad que quiero pedirte como una tarea, y ojalá podamos darle un seguimiento a esto, es trata de identificar a través de cartitas, a través de listas, qué necesitan tus hijos de ti, qué necesita tu esposa de ti, qué necesita tu esposo de ti, y que a lo mejor no se han dicho. Porque si te digo algo, a veces aunque pareciera muy simple, no nos decimos las cosas. No nos decimos las cosas. Miren, hace poco vi a un matrimonio que durante 20 años su esposa pues estaba recibiendo flores todos los jueves de su esposo. Pero ¿qué crees? A ella le chocaban las flores, pero durante 20 años nunca se lo dijo. Porque no se lo dijo, porque creyó que el señor se iba a sentir mal, y el señor durante 20 años dijo, pues como que no siento que me agradezca, pero pues ya ni modo, le estoy mandando flores, y ambos tenían su idea de no sentirse amados, uno por no recibir lo que esperaba, y otro por no recibir este agradecimiento que él también esperaba, ¿no? Esto se solucionó simplemente al decírselo. Oye, te tengo que decir algo, estuvo muy chistoso. ¿Qué? Me chocan las flores. Oye, pero 20 años después me lo dices y te he dado todo el panteón de mezquitán de flores, por amor de Dios, ¿cómo me dices que no te gustan las flores? Ahora, 20 años después, bueno, pues nunca me han gustado las flores, pues. ¿Y por qué no me lo decías? Pues no sé. Esos no sé son grandes conflictos familiares. Entonces sería muy bueno que, por más simple que parezca la petición, o por más simple que parezca lo que necesitamos, dilo, por favor. Pero también da la confianza de que tus hijos puedan expresarse de aquello que necesitan. Claramente mucho de lo que van a necesitar, pues a lo mejor son cosas que o ya tienen, o es un chantaje, o a lo mejor de verdad auténticamente es un tema ahí medio manipulador que muchos adolescentes también manejan, ¿no? Pero muchos no. A lo mejor grandes de las cosas que te van a decir, muchas cosas ahí van a estar reflejando esta necesidad posiblemente afectiva o posiblemente de convivencia que posiblemente no tienen contigo o que a lo mejor sí lo tienen. Así que evaluémoslo y sobre todo hagamos la diferencia. Eso le llamo la cartita de los deseos, ¿no? Esta parte familiar en donde, oye, escribe y de verdad no va a haber consecuencias de aquello que tú escribas. ¿Qué necesitas de nosotros y qué no tienes? Aplica para esposo, para esposa, aplica por supuesto para los hijos y es algo que nos ayuda bastante a reflexionar, ¿no? Fíjate que para cerrar ese tema de mamá y de papá, que hace un momentito habíamos hablado, eh, ojalá en algún momento de tu vida, amigo, amiga, te dé la gran oportunidad de poder agradecer profundamente a papá y a mamá todo lo que hoy es el resultado de lo que han hecho, que es, eres tú, eres tú. Y hay muchas formas de agradecer. Si tus papás están con vida, Dios quiera que así sea, sería muy bueno que se los dijeras. Estará muy padre que se los compartieras. Si tus papás ya no tienen en este plano de vida una posibilidad pues, de escuchar tus palabras, pues será muy bueno que le escribieras una carta, será muy bueno que no te quedaras con las ganas de expresar esto, pero sobre todo de decir, pues gracias papá y mamá por lo que me dieron, lo que me faltó, yo me encargo de conseguirlo. Gracias papá y mamá por lo que me dieron, lo que me faltó, yo me encargo de conseguirlo. Es que nomás me dieron un beso, nomás me dieron 10 abrazos, nomás, pues gracias por esos 10 abrazos, pudo haber sido menos. Y si te faltó algo, pues entonces pues yo me encargo de conseguirlo. Pero gracias por eso. Gracias por ese abrazo, gracias por ese esfuerzo, gracias por ese regañito. Decía el Padre Pío, bendita crisis que me hizo encontrarme contigo. Imagínate. O sea, incluso gracias por lo complicado, gracias por lo difícil, porque eso me ayudó a encontrarme con Dios, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para ver de la crisis o de la aparente crisis una posibilidad u oportunidad de cambio, ¿no? Y eso es lo que tus hijos están viendo también, esta posibilidad de agradecer, esta posibilidad de ver en ellos, ¿no? Lo que les encantaría haber visto en ti también. Y bueno, pues hablando de problemáticas ya más puntuales, de muchas situaciones que me encuentro con adolescentes y con jóvenes, pues, ¿qué te digo? Hay tantas que pudiéramos enumerar, desde la depresión, que es
una situación que a veces se nos hace costumbre. Hay una depresión muy peligrosa y por favor presten atención a esto. Es una depresión silenciosa, es una depresión que no se nota, ¿no? Yo puedo estar a lo mejor tirado en mi cuarto sin bañarme y llorando todo el día y vas a decir, Juan está deprimido. Pues claro, pues está la manifestación muy clara, ¿no? Esa depresión, digamos que es muy fácil de ayudar o es muy fácil de recibir ayuda porque ahí está claro lo que está sucediendo. Pero hay una depresión actual diferente. Es una depresión actual en la que yo hago mis actividades, yo tengo mis situaciones, yo voy a la escuela, yo tengo mis amigos, incluso puedo estar bien con mi familia. En silencio me siento profundamente vacío, me siento muy mal. Y es algo que durante el tiempo sigue estando ahí, es crónico. La depresión se llama distimia y es muy común en los adolescentes. Hay una distimia adolescente súper peligrosa en la que, sin darse cuenta, tus hijos sufren en silencio y están encerrados en sus cuartos y no tienen comunicación con nadie y se sienten solos y se sienten hasta cierto punto abandonados, pero no lo dicen. Digo, no lo dicen con palabras, pero lo dicen con acciones. Lo dicen incluso con palabras altisonantes, lo dicen con indiferencia, lo dicen con muchas cosas. Será muy bueno poder decodificar aquellas cosas que pueden estar pasando en los chamacos para ver una posibilidad de esta llamada distimia. A veces pasa, ¿eh? Y no nos damos cuenta que está pasando. Uno de los síntomas es esta, el no platicar de problemas, la evasión completa a problemas. La segunda, no hay manifestaciones de cariño. Tres, hay llantos que de repente se dan súbitamente. Los llantos súbitos suelen pasar mucho en personas que están viviendo este tipo de depresiones. Cabe decir que también los caballeros y las señoras lo podemos tener, o sea, no es un tema solo de los adolescentes, es un asunto que podemos tener todos, ¿no? Y sobre todo un sinsentido de vida que es silencioso. Te voy a platicar algo muy fuerte, pero la gran mayoría de las personas que llegan a quitarse la vida y que sorprenden siempre a los otros de cómo, a ver, no, pero si él estaba muy bien, ella estaba muy bien, es que no puede ser, o sea, no estaba deprimido. La gran mayoría han vivido un tema de distimia como este que te estoy contando, claramente no tratado, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque nadie lo esperaba, porque no había nada, porque no había señales, porque no había absolutamente nada. Simplemente una profunda soledad que solo la persona está viviendo en silencio y sin compartir absolutamente nada. Son síntomas importantes. Llanto súbito, la habitación como un refugio 24/7, el no convivir, el tener cambios de sueño, ¿no? A lo mejor o hay hipersomnia o insomnio, es decir, o duermen mucho o ya no duermen mucho, el estar obsesionados todo el tiempo en redes sociales, en aparatos y demás, y tener poco contacto con el exterior. Y lo más importante es que lo que antes amaban hacer, ya no lo aman. Es un dato muy importante, es una señal clarísima. Lo que antes apasionaba, lo que antes encantaba, lo que antes provocaba, oye, mira, qué bueno que está sucediendo, ya no sucede, ya no se disfruta, se le llama anedonia. Es decir, ya no disfruto, ya no me gusta, ya no me encanta aquella situación que antes sí, ¿no? Ojalá de verdad hagamos mucho caso ante esto. Pero ¿qué puedo hacer, Juan, si eso está sucediendo? La primera recomendación es acércate a ellos, no desde el exigir, ¿qué te está pasando? Tú no estás bien a mí. No, acércate en silencio, acércate en presencia, acércate de menos a más y vas a irte dando cuenta de los síntomas que pueden estar sucediendo. Segunda situación que me encuentro con mucha frecuencia en los adolescentes, pues problemas graves, ¿no? Pasa más en chicas que en chicos, pero pasa también en algunos chicos, de conductas alimentarias. Las imágenes de la perfección falsa, por supuesto, las imágenes de la delgadez o de la estética que muchas veces encontramos, generan en ellos una demanda tan grande que hay una profunda autoestima baja, ¿no? Un profundo desconocimiento y por lo tanto tratan de llenar con cosas externas aquello que necesitan llenar internamente. Y hay un fenómeno que se da mucho en los chavos y que se da en algunos adultos también, que se llama dismorfia corporal. Te voy a platicar qué es la dismorfia. Yo no veo la realidad. Es decir, 100 personas pueden decir, oye Juan, estás súper delgado, ya no bajes de peso, pero yo me sigo viendo a mí mismo con obesidad. Es decir,
dismorfia, sinmorfa corporal, ¿no? Es una alteración perceptual que se da en muchos chicos por esta falta de autoconcepto justamente y por esa falta de autoestima y de autoaceptación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, pues que tu hijo, que tu hija baje súbitamente de peso, que después de comer, pues de alguna manera se tenga que retirar por alguna razón. La verdad es que la gran mayoría de chicos o chicas desarrollan toda una historia de mentiras para poder ir a vomitar. Desarrollan toda una historia de falsedades para devolver el estómago. Es algo muy complicado, pues. Y hay siempre justificaciones y hay tutoriales en YouTube y en otras plataformas y demás. Una de ellas es Ana y Mía y hay otras muchas que te dicen qué decirles a tus papás para que te crean, no te preocupes y demás. Es un problema grave de salud. Y creo que a veces no prestamos atención porque creemos que no es tan grave, ¿no? Y la tercera importantísima, cambio muy súbito en su alteración de estados de ánimo, es decir, de 0 a 100. Hay cambios abruptos que no estaban sucediendo y que de un momento a otro se dan. Son simplemente temas generales que yo veo en consulta y que sí son focos rojos muy importantes para mí. Vuelvo a decirlo, se da también en chicos, pero en su gran mayoría se da en niñas, ¿no? Viene otro importantísimo, importantísimo también, el sentirnos como hasta cierto punto abandonados y encontramos refugio en ciertos grupos, pues. Las redes sociales, los juegos virtuales y demás dan esta sensación de pertenencia a muchas personas. Y a veces ante esa necesidad de sentirme escuchado, apapachado y demás, pues ándale que encuentro esa pertenencia en esos grupos. Pero yo no sé quiénes están ahí. Tuvimos el caso de una chica que había pedido un Uber, es una menor de edad, había pedido un Uber y pues como lo pidió el celular de su papá, pues todo estaba bien y demás. Gracias a Dios estaba afiliada la aplicación al celular de su papá y entonces el papá se dio cuenta que habían pedido el carro, pero la chica ya estaba por subirse al auto y estaba por ir a no sé dónde, porque se había quedado de ver con alguien que la citó en una plaza, ¿no? Imagínense qué peligro, imagínense, yo no sabía quién era esa persona, los papás menos, llegan atemorizados diciendo, ¿qué le puedo decir a mi hija, no? Y el tema no es el asunto de la prohibición y del súper regaño, pero sí el asunto de la conciencia de, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Para qué estés tratando de buscar esto, no? Esta chica reportaba que se sentía súper sola, que se sentía bastante abandonada y bueno, pues que era algo que a lo mejor papá y mamá no se habían dado cuenta. Un problema también que obviamente todos hemos escuchado y que posiblemente hemos vivido con cercanos o nosotros mismos, pues es el tema de las adicciones. Las adicciones cada día son, pues que no solamente son adicciones a sustancias, hay muchos tipos de adicciones. Ahorita yo me encuentro mucho con la adicción a la pornografía, que es una situación que para muchos es tan permitido que no se convierte en un problema y después hay severísimos problemas, no solamente en la cognición, no solamente en los afectos, sino hasta en la vida sexual del adulto, ¿sabes? Es muy complicado, muy complicado. Sexológicamente se atiende y todo un tratamiento y demás. Y de hecho el término correcto ya no es ver pornografía, porque no solamente se ve, hay toda una segregación de sustancias y por lo tanto el término es consumir pornografía, ¿no? Y es una de las adicciones que ahorita se están dando con mayor frecuencia en los adolescentes, pues justamente por la tecnología. Es muy fácil accesar a la pornografía, súper fácil. Y perdónenme papás, pero muchos de ustedes llegan a estar de acuerdo a que no es algo negativo. Espero que ustedes no, pero muchos de ellos, no, no pasa nada, pues es hombre, al cabo así somos los hombres. Pues falso, la verdad es que llega a provocar situaciones complicadas, delicadas y sobre todo eh, no hay un límite. Es decir, como hay tanto material, no hay un límite, no hay un hasta aquí. Hay un más, y no hay un límite. Es sumamente complicado. Pero bueno, es uno de los vicios, es una de las adicciones que más presentan los chicos y que justamente tengo un grupo de terapia, pues ahorita sigue siendo virtual, pero bueno, es un grupo de terapia virtual de chicos y de no tan chicos, varones todos, que tienen cierta adicción a la pornografía y que obviamente esto promueve
muchas otras conductas muy complicadas, ¿no? Como compulsión sexual, que es esta situación de falta de control de impulsos, ¿no? Que se lleva a muchas situaciones complicadas en la vida. Pero bueno, hay una más que también es necesaria tratar y que creo que no podemos dejar de lado, que es, pues obviamente las sustancias, el alcohol, la marihuana, el tabaco, sustancias que hasta cierto punto para muchas personas están siendo cada vez más permitidas y que, bueno, pues para muchos de los chamacos se convierten en adicciones muy severas, ¿no? Muy severas. Cuando tú la juntas esto con el volante, con la velocidad, con la adrenalina, con la sensación de adultez, con la sensación de autonomía, etcétera, pues obviamente hay muchos peligros que pueden ocurrir y que de repente para papá y mamá es invisible la serie de peligros que llegan a ocurrir y que llegan a pasar, ¿no? Entonces simplemente son focos de alerta, no te estoy diciendo nada nuevo, tú ya los conoces, tú ya los has trabajado. Espero en Dios que nada de esto esté pasando en tu casa, pero si algo de esto pasa, tenemos dos opciones, o hacemos algo o no hacemos nada, ¿no? El no hacer nada va a hacer que el problema sea más grande, porque no hacer nada no ayuda a cambiar el problema. Y el hacer algo activamente, de una manera respetuosa, con cuidado, con cierta cautela, también ayuda bastante a que pueda acotarse y pueda extinguirse cualquier tema de conducta, sobre todo cualquier tema de adicción. Acuérdense que una adicción siempre tiene, y aquí se aplica la palabra siempre, siempre tiene una necesidad emocional no cubierta. Es decir, una adicción empieza por algo que me hace falta o por algo que yo asocio o a eso que estoy consumiendo. Y un ejemplo lo podemos ver en las personas que fuman tabaco, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes fuman tabaco, pero muchas personas me dicen, es que yo fumo tabaco para relajarme. Pero déjame decirte que no hay ninguna sustancia que tenga ese cigarro que tú te fumas que esté comprobado provoque relajación. Para nada. Es un tema que tú te inventaste, es decir, relacionaste el tabaco con un asunto de relajación. Había una señora que me decía, yo uso el tabaco para ir al baño, porque si yo no fumo, yo no puedo ir al baño. Bueno, también es una asociación que ella hizo, ¿no? Claramente, pues ella cada que iba al baño hacía eso, yo no sé para hacer qué, y disimula ciertas cosas y por supuesto asocia, ¿no? El problema de las adicciones es que las asociamos con momentos y por lo tanto nos enganchamos a todo esto. Aquí hay una frase para esta situación. Aquel que busca la libertad fuera de sí mismo se va a encadenar de aquello que aparentemente se la dio. Y eso es la sustancia que nos hace dependientes, ¿no? Mi abuelo decía, mira, cuando una mujer te deja, ponte muy borracho y es la única manera de sacarlo, ¿no? Y claramente, pues para la cultura y para la educación que él recibió, pues para él eso era lo correcto. Pero fíjate qué curioso, para poder sanar, para poder sacar, para poder hasta cierto punto quitarse todo ese dolor que tenía ante un duelo, que esa es la palabra, es el duelo de la pérdida de alguien, en este caso una mujer, una novia, no sé, pues era el tema de ahógalo con alcohol, ¿no? Y ya, se acabó, porque no había para él otra forma de resolverlo. Pero claramente eso no resuelve nada. Entonces, yo te quiero pedir con mucho respeto que identifiquemos cómo se ve el alcohol, el tabaco, la marihuana, la pornografía, la mentira, el juego, porque la ludopatía es un vicio muy grave también, que estamos presentando con mucha frecuencia, eh, incluso la vigorexia, ¿no? La obsesión y el vicio tremendo de hacer ejercicio hasta sentir que el cuerpo truena, ¿no? Y una obsesión tremenda de hacerlo todo el tiempo. Claramente nos hacemos adictos a las propias sustancias segregadas por nuestro cuerpo. ¿El ejercicio es malo? Pues claramente no es malo, pero si lo hacemos a este nivel patológico, por supuesto nos puede provocar una gran descompensación, no solamente física, sino también emocional. Entonces, ver el por qué lo hacemos y sobre todo cuál es el sentido o la significación que le damos en nuestra familia a aquellas cosas que suceden. A manera de resumen, porque como he platicado y muchos ya se me durmieron, pero déjenme platicarles algo a manera de resumen. Los chamacos en general necesitan aceptación, necesitan pertenencia y necesitan esta parte de actualizarse todo el tiempo. ¿Cuál es la actualización de los chamacos? El que papá y mamá se den cuenta de lo nuevo, se den cuenta de que están avanzando, de que están haciendo cosas que antes no hacían y que están dejando cosas que antes sí hacían y ahora ya no. Es decir, que papá y mamá se den cuenta cada día
de en qué avanzó o en qué creció su hijo o su hija. Es una gran bendición. Miren que si escuchan unos gritos y unos llantos es que mi bebé está incontrolable. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para dormirla. Pero déjenme decirles que esos llantos, que seguramente, no sé si alguno de ustedes tenga bebé todavía, pero yo creo que sí. Hay muchos papás súper, súper jóvenes, pero son llantos de vida, ¿no? Son llantos maravillosos. Y yo creo que no te enojabas tanto cuando estabas viendo a tu bebé llorar. O sí se enojaban mucho cuando los veían llorar y les hacían ahí carotas, no creo, ¿no? Espero que no. Pero me gustaría que ahora que pasen situaciones con tu hijo o con tu hija, te des cuenta que pues es ese mismo niño que lloraba, ¿no? Esa misma niña que lloraba y esa misma situación que estaban pasando. Simplemente han cambiado los problemas, se han cambiado las épocas. Quiero que terminemos con un ejercicio, pero para que esto funcione necesito que me presten atención. ¿Están de acuerdo? Yo sé que están en sus casas ahí bien a gusto, pero vamos a hacer un ejercicio, un viaje, y en este viaje te quiero pedir que escuches estas palabras y trates en la medida de lo posible de conducirte a estas situaciones que vamos a viajar. Durante 5 minutos o 6, que pueden llegar a ser 10, te quiero pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos unos minutitos, por favor. Cierra tus ojos y date la oportunidad de pensar en este momento en lo que vamos a ir mencionando, en lo que vamos a ir platicando. Así con tus ojitos cerrados, quiero pedirte que recuerdes ese lugar donde tú creciste, ese lugar que es tu casa, ese lugar donde tú te desarrollaste. Quiero pedirte que recuerdes por un momentito ese lugar donde estaban tus hermanos también, donde estaban tus papás. Quiero pedirte que recuerdes cómo era el aroma de ese lugar. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas a qué olía tu casa? ¿Te acuerdas cómo eran los muebles? Ahí en ese lugar donde estás, te quiero pedir que te acerques a tu mamá, que está ahí también contigo. Yo no sé si en ese momento tu mamá continúe en vida, pero quiero pedirte que recuerdes a esa mamá, a esa apariencia que tenía ella cuando tú eras un niño, una niña. Recuerda sus manos, recuerda sus ojos, recuerda su aroma. Quiero pedirte que también te acerques a tu papá. ¿Cómo era tu papá cuando tú eras pequeño? Y lo más importante, quiero pedirte que recuerdes lo que tú opinabas de ellos cuando tenías esa edad. ¿Qué opinabas de ellos cuando tú tenías esa edad? Trata de recordarlo. Quiero pedirte que te acerques a ellos y si es necesario, les digas las 3 palabras que están en el corazón. Esas son reales palabras mágicas. La primera y más poderosa es te amo. La segunda, gracias. Y la tercera, perdón.
¿Cuántas de estas palabras podrías decirle a tu papá? ¿Podrías decirle a tu mamá? ¿Cuáles de estas palabras quisieras que ellos escucharan? Y ahora, después de haberte visto a ti como niño, como niña, quiero pedirte que veas frente a ti a tus hijos. Quiero pedirte que los veas a ellos. ¿Hace cuánto que no les dices que los amas profundamente? ¿Tú te acuerdas qué sentiste cuando te enteraste que ibas a ser mamá, papá? ¿Tú recuerdas esa sensación? Ese momento tan importante. Los nervios y tal vez la angustia, la alegría, ese mezcladito que todos sentimos. Muchas cosas han pasado juntos. Muchos momentos difíciles han pasado juntos. Seguramente ha habido momentos de todo, como en todas las familias. Pero ahí están ellos. Y te digo algo, a lo mejor ellos piensan lo mismo que tú pensaste de tus papás. A lo mejor no. Pero muy posiblemente esas tres palabras poderosas también aplican para ellos. Te amo. Gracias. Perdón. Ojalá que no pase esta noche. Ojalá que no pase de verdad, sin que podamos haber visto a nuestros hijos y les hayamos podido decir lo felices que somos de tenerlos. Es más, voy a hablar en primera persona, lo feliz que soy de tenerte. Díselo así. Una ocasión un chico me dijo, me siento muy contento porque mi madre me dijo que está feliz, no por lo que he logrado, sino por lo que soy. No por los triunfos, no por las calificaciones, no porque me porte bien o porque me porte mal, sino por lo que soy, ¿no? El amor, el amor está ahí, intocable. Cuando tú te sientas preparado, amigo, te quiero pedir que abras tus ojos, por favor. Y bueno, pues me compartan, ojalá se pueda. ¿Quiénes están con sus hijos en ese momento? ¿Están con sus hijos ahorita ahí o no? ¿Sí? ¿Tienen, quién tiene un hijo? Nada más uno. ¿Quién tiene dos hijos? ¿Tres hijos? ¿Cuatro hijos? ¿Cinco hijos? ¿Me están levantando alguien de cinco hijos? A ver. No, ¿verdad? Ya no. ¿Seis hijos? No. Seis hijos, Adriana. ¡Wow! ¿Siete hijos? Bueno, qué bendición, de verdad. Yo, también nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlita? Qué bendición. Gracias por compartir. Gracias. Miren que nosotros en agosto del 2014 tuvimos a un hijito hermoso, se llamaba Juan Diego. Después de un embarazo muy complicado y después de muchas situaciones de riesgo, Juan Diego nació el 11 de agosto del 2014, pero él falleció a las horas de nacido, ¿no? Él falleció por un error médico. Fue algo súper complicado para nosotros y obviamente algo devastador. Yo he platicado esta historia y antes la platicaba con bastantes lágrimas en los ojos, pues porque no hay cosa más triste que no haber podido salvar a tu hijo de la muerte. Yo decía, es que no puede ser que hayas podido hacer tantas cosas y no poder salvar a tu hijo de la muerte.
Pero bueno, pues ahora Dios nos ha bendecido con una bebita hermosísima que está chille, chille, se llama Elena de María, y que quiero compartirles que bueno, pues después del momento más oscuro y del momento más complicado y del momento más difícil, te das cuenta, uno, de qué estás hecho, dos, de que no estás hecho y que tú creías que sí, y tres, que puedes aprender, porque siempre puedes aprender algo nuevo. ¿Qué tan posible es poder tener esta cita, y no más, yo estoy en mi papel todavía de terapia, esta charla